En el episodio 7 de Arquitectura y Sostenibilidad hablamos con Tomás Guyot, arquitecto argentino, máster en gestión integral de la construcción y especialista en sostenibilidad y eficiencia energética. Nos contó sobre los principios de la certificación verde desarrollada por Green Building Council España. Bienvenidos. Hola Tomás, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación al podcast Arquitectura y Sostenibilidad. Vale, muchas gracias, Miguel. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Bien, Tanto bien, muy tiempo. bien. Hace rato no Hace hablábamos. rato que no nos vemos. Sí. Qué Sí, bueno, sí, sí. bueno. Muchas gracias a ti por la invitación y sobre todo que qué bueno volver a verte y escuchar que están todos bien. Así que un placer para mí. Bueno, no, de nuevo gracias. Y bueno, dentro de los edificios y la construcción, muchas veces se tienen pues como iniciativas sostenibles, pero a veces quizá por desconocimiento uno no sabe si el edificio realmente está aportando a mitigar contra el cambio climático y por eso es que salen algunas certificaciones. Queríamos hablar Sí, entonces hoy de la certificación verde, que nos contaras un poco qué es, los criterios que tienen para evaluar, cuáles son las diferencias con otro tipo de certificaciones. sí, es un poco así. La verdad que todos queremos ser sostenibles y todos tenemos un poco en la cabeza que el mundo tiende a la sostenibilidad y sobre todo la arquitectura tiende a la sostenibilidad. Y es importante que así sea. Hay datos fuertes de la ONU, de la NASA y demás que dicen que el 48% de las emisiones de CO2 del planeta están directamente relacionadas a la edificación, ya sea durante la construcción, ya sea durante el uso, por calefaccionar un ambiente, por climatizar un ambiente. O sea, estamos generando muchísimo CO2 como usuarios y como arquitectos. Entonces, evidentemente tenemos que ser más sostenibles y eso lo sabemos todos y todos estamos un poco en la búsqueda de eso. Y ahí nacen lo que son las certificaciones de edificios. De evaluar y tratar de ayudarnos a todos, a los arquitectos, a construir realmente de manera sostenible. Por ahí al principio nacieron más a nivel de evaluar sobre todo las emisiones de CO2 y disminuir la demanda y el consumo energético, pero después el concepto de sostenibilidad fue mutando y fue creciendo y hoy la sostenibilidad no es solamente reducir el consumo y reducir las emisiones de CO2 y cuidar el medio ambiente, sino que también empezaron a tener mucho peso conceptos económicos y sociales. Y entonces las herramientas intentan tener una visión más global de todo esto. No solo se evalúa el consumo, no solo se evalúa las emisiones, sino que se evalúan cuánto bien le estamos haciendo al usuario, qué tan bien está construido lo que estamos construyendo, eh, qué tal es la calidad del aire interior de ese espacio, qué privacidad genera, cuánto salió, si salió muy caro o si salió muy barato, todas esas, cuánto aporta a la economía a este nuevo edificio, a la educación, cuánto aporta a la educación social este nuevo edificio. No sé, a otros problemas también que hay, como bueno, el calentamiento global, la isla de calor, otros problemas, según cada lugar, evidentemente tienen que tener un peso. Ya no es que solo tenemos que evaluar y reducir la demanda y el consumo, sino que tenemos que tener en cuenta muchísimos más factores y que hacen que la arquitectura sostenible sea un tema más complejo. Y entonces ahí están estas herramientas y certificaciones para apoyarnos, no solamente para certificarlo, que por ahí al final el certificado en sí mismo cae como una pieza, por decirlo de alguna manera, de marketing. ¿Sí? Sobre todo hoy, ¿quién está certificando? Están certificando edificios de empresas que les conviene tener en la puerta un cartel que diga que este es un edificio LEED Gold. Y por ahí el fin por el que lo hacen es un fin puramente de marketing. Sin embargo, no se evalúa solamente para tener el sellito en la puerta. La herramienta en sí de LEED, de BREEAM, de verde, en este caso que ahora vamos a hablar y profundizar más en el tema, la herramienta en sí es una herramienta que te ayuda como arquitecto, como diseñador, como proyectista,
a proyectar un edificio mucho más sostenible. Independientemente de si después vas a certificarlo o no vas a certificarlo. Te comentaba el otro día, en el despacho donde yo estoy, yo soy evaluador verde, que te lo resumo así rápido. Verde es la herramienta de certificación de edificios del Green Building Council de España, ¿sí? Para ponerlo en contexto, los países tienen, cada país tiene su Green Building Council, no todos, pero muchos países tienen su Green Building Council, y casi todos están englobados en lo que es el World Green Building Council, que es el que nació en Estados Unidos. LEED es la certificación del World Green Building Council, sobre todo basada en Estados Unidos. BREEAM es una certificación europea, y después hay muchos países en sí que tienen certificaciones locales. Dentro de ellos está la del Green Building Council de España, que es verde. Es una certificación basada en el mercado español y en la normativa española, ¿sí? Entonces se usa en España, evidentemente no se va a usar en otros países. Lo ideal es usar para cada país la certificación local de ese país, porque no es lo mismo construir en Colombia que construir en Madrid, que construir en Barcelona, que construir en Buenos Aires. Es diferente, entonces el edificio hay que evaluarlo de una manera diferente en cada lugar, ¿sí? Entonces, lo que te comentaba, en el despacho donde estoy yo, que es en B01 Arquitectos, aquí en Barcelona, nosotros utilizamos la herramienta verde desde el principio de cada proyecto, independientemente de si el promotor o el cliente vaya a querer certificar ese proyecto o no. Porque lo utilizamos como herramienta de diseño, lo utilizamos para hacer un edificio sostenible. Y lo preevaluamos al principio y vamos incorporando ciertos criterios o ciertos materiales que decimos, utilizamos este material sí y este no, porque basándonos un poco en la herramienta vemos cuál es más o menos sostenible, cuál nos va a ayudar más o menos. Y si después se certifica, bien. Si convencemos de alguna manera al cliente de certificarlo, bien. Pero si no, también está bien. Porque la idea es hacer el edificio sostenible, independientemente de tener el sellito en la puerta, ¿sí? Entonces, en eso creo que se basa, o que nos basamos todos como evaluadores o como certificadores. Verde tiene como este círculo que nos dicen para qué sirve Verde, ¿sí? ¿Sí? En primer lugar, sirve para ayudar al proyectista, como decía ahora, a proyectar mejor y más sostenible. ¿De qué manera? Midiendo. Ayudar, en segunda parte, medir. Podemos medir los impactos que nuestro edificio está generando. Luego de medir, evaluarlos. Comparar esos impactos con un edificio de referencia que te pone la misma herramienta. Y después viene el paso de certificar, que es opcional, que lo puedes pagar el certificado o no pagarlo. Evidentemente, si vas a certificar, vas a tomar probablemente otras decisiones para favorecer eso. Y una vez que tenemos eso, mejorar. ¿Por qué? Porque un edificio certificado se puede mejorar, y además porque nosotros como arquitectos, después de haber hecho todo este proceso, aprendimos y vamos a mejorar, evidentemente, a la hora de proyectar un edificio similar. Vamos a haber aprendido con prueba y error, con aciertos, para que en el próximo proyecto volvamos a hacer este círculo, ayudar, medir, evaluar, certificar y mejorar. Yo creo que ese círculo es un poco en lo que se basa el proceso de acompañamiento de Verde al arquitecto. Vale, Bueno, eso es un poco así como a modo de introducción. listo. Digamos, para tener súper claras las etapas de la certificación, entonces, ¿cuáles serían? Las etapas de la certificación, en primer lugar, hay que anotar el edificio en el Green Building Council, ponerlo, digamos, avisarle al Green Building Council que vamos a certificar este edificio. Luego hay una etapa que es una preevaluación, pero eso es más a nivel interno del propio proyecto, donde el evaluador hace primero una preevaluación del anteproyecto para poder incorporar ciertas medidas para mejorar la certificación final. Es muy importante a la hora de certificar cualquier edificio, trabajar con el proyectista desde el principio, desde el nacimiento del proyecto. Distinto es si uno tiene un proyecto terminado
y una vez que está terminado, te llaman y te dicen, Miguel, quiero certificar este edificio. Bueno, ese edificio dará un valor y no sé cuál es. Sin embargo, si al momento de nacer y de empezar con el anteproyecto decimos, quiero certificar este edificio, habrá ciertas medidas que vamos a incorporar en la etapa de anteproyecto que van a hacer que el coste final del edificio no tenga por qué ser más caro porque está certificado o no está certificado. Eso es un mito que por ahí muchos pensamos y decimos, construir sostenible es más caro o certificar un edificio me va a salir mucho más caro. No siempre es así, no siempre es así. Si somos inteligentes y proyectamos desde el principio y concebimos un edificio desde el principio de manera sostenible, o incluso certificándolo, y yo digo quiero certificarlo, pero incorporo la certificación desde el anteproyecto, no tiene por qué ser más caro que un edificio convencional, porque vamos a pensar y vamos a desarrollarlo desde su nacimiento de una manera para que se comporte de determinada manera y no de otra, y que eso va a tener muchísimas ventajas. Además es importante que no solo se evalúa la etapa de construcción, hay que pensar en la etapa del ciclo de vida entero del edificio. El ciclo de vida entero del edificio también tiene un coste, y es el coste de mantenimiento, es el coste de uso, es el coste de consumo y demás. Si nosotros tomamos ciertas estrategias al principio, durante la etapa de proyecto, la etapa de construcción será una, pero seguramente vamos a bajar muchísimo los costes a la hora de la etapa del consumo y del mantenimiento. Entonces el coste del ciclo de vida se va a reducir, pero seguro que se va a reducir. Entonces ese mito se cae por sí solo cuando uno lo piensa. Entonces el proceso de certificación, como te decía, es importante integrarse al equipo de proyecto desde el principio. El proceso en sí mismo es, a través del GBC, del Green Building Council de España, es anotar el proyecto como que se va a certificar y luego se hace una primera certificación en la etapa de proyecto y eso entra en un proceso donde se le asigna el nivel de certificación. Aquí se evalúa y se mide con hojas. En vez de ser Gold, Silver, Platinum, son 5 hojas. Es una hoja, o 2 hojas, o 3, o 4, o 5 hojas. Se te asigna eso, la hoja que tiene esto en la etapa de proyecto, y después seguramente empieza la etapa de construcción y se hace como una especie de acompañamiento y de seguimiento de que se vea y que el evaluador va a estar presente durante la construcción para dar fe que lo que se está construyendo es lo que se hizo en el proyecto que está evaluado. Y entonces ahí se van juntando y ciertos documentos de materiales, de forma de construir, bueno, documentando todo el proceso incluso, y una vez que está terminado se presenta todo eso al Green Building Council y se certifica y ahí se obtiene la placa. Vale. Un poco todo ese es el proceso. Un proceso de acompañamiento desde el principio del nacimiento del proyecto hasta el final. Vale. Dentro de todas las certificaciones hay algunas que están puntuando como un checklist, puntúan Sí. ciertas medidas, otras, digamos, como el CASB, ya en lugares orientales evalúan parámetros de ecoeficiencia y entiendo que la verde hace cálculos de reducción de impacto, tipo análisis de ciclo de vida. Exacto, Mm, exacto. Te pregunto entonces, ¿cuáles son los criterios más importantes que evalúan en la certificación verde? Vale, primero profundizo un poco más en esta primera parte de la pregunta tuya. Hay básicamente 3 metodologías de evaluación en las diferentes certificaciones. La primera, como bien decías, es las metodologías que se basan en la valoración de medidas. La valoración de medidas es este checklist que tú decías de tengo esto, clic, tengo esto, clic, 2 puntos, tengo esto, clic, 3 puntos. Independientemente de si eso tiene un peso mayor o menor en el edificio y en el ciclo de vida del edificio entero. ¿Sí? O sea, por ejemplo, LEED o BREEAM suelen basarse en eso, pero por poner un ejemplo, evalúan que tengas un sistema de riego eficiente en el jardín, independientemente de si ese jardín tiene 50 metros cuadrados o 2000. Independientemente de si el consumo
total del edificio de agua, el peso del jardín tiene mucho o tiene poco, ¿sabes? O sea, no se evalúa el ciclo de agua entero, sino si es un sistema eficiente o no. O si tienes un doble pulsador en el inodoro de 3, 4, 6 litros, ¿sabes? Después hay un segundo método de análisis, que es el de la evaluación de impactos, que ahí entran Verde y DGNB en Alemania o en otros países, que se evalúa todo el ciclo de vida del edificio, desde el material hasta el final del ciclo de vida del edificio, cuando se desmonte o se demuela y demás. Entonces ya no es un checklist, sino que es ya no sabes bien cuánto puntúa cada cosa, porque la misma herramienta te hace diferentes cálculos a nivel interno, y tú vas poniendo diferentes impactos o diferentes mediciones del mismo proyecto que te van generando un análisis global del edificio y de cuánto eso está midiendo más o menos en el consumo de agua, en el consumo energético, en la demanda y demás. Evidentemente hay cosas que en el ciclo de vida no se pueden calcular. Entonces ahí en general lo que se suele hacer es una combinación entre estos dos métodos, entre la valoración de las medidas y la evaluación de impactos. Verde y DGNB se basan en la evaluación de impactos a través del análisis del ciclo de vida del edificio, pero hay ciertos criterios que sí que toman y dicen, bueno, aquí vamos a medir, y esto lo tienes o no lo tienes. Y LEED y BREEAM tampoco es que es todo checklist, sino que en ciertos criterios utilizan también el análisis del ciclo de vida, pero se basan más en lo otro, ¿sabes? O sea, ya no es todo o todo valoración de medidas o todo valoración de impactos, sino en general se suele hacer un mix de las dos. Unas más volcados hacia el análisis de ciclo de vida y otras más volcados hacia la valoración de las medidas. Y la tercera es, si cumples, digamos, la tercera metodología de evaluación son las que se basan en cumplimientos de requisitos. Por ejemplo, si ahí entra, yo vi que en el podcast anterior, o hace dos, estaban hablando de Passive House. ¿Tú tienes un edificio de Passive House o no tienes un edificio de Passive House? No hay un Passive House bueno, Gold, Silver, no. ¿Hay Passive House o no hay Passive House? Si tú cumples estos requisitos, será Passive House. Y si no, no. Con esto no quiero decir que el 1, el 2 o el 3 sean uno mejor o peor que el otro. Son diferentes metodologías de evaluación. ¿Sí? Verde en sí mismo tiene 3 herramientas. Actualmente igual España acaba de generar una mejora y una modificación en la normativa, sobre todo basándose en la parte de la eficiencia energética. Entonces Verde ha mutado en eso, como está basada en la normativa española. Y ahora en septiembre se va a presentar el Verde 2020. Pero a día de hoy, Verde tiene Verde residencial y Verde equipamientos y también Verde polígonos industriales o urbanismo. ¿Sí? Con la misma herramienta se puede evaluar una rehabilitación, una ampliación, una nueva construcción y demás, con la herramienta de residencial o la de equipamientos o la de polígonos industriales. ¿Por qué? Porque es una herramienta flexible. Porque se basa en cada edificio, porque se basa en los metros cuadrados finales del edificio, en la medición exacta del proyecto de ese edificio. Entonces eso permite poder con la misma herramienta yo evaluar una rehabilitación o una ampliación o una obra nueva, porque es tan flexible la herramienta que se va a basar en cada proyecto. Y como te decía antes, no te va a sumar un puntito, un puntito, un puntito, sino cierto porcentaje que dependerá de las reales mediciones de tu proyecto. Es algo complejo, pero la herramienta lo va facilitando bastante. Se basa en sí mismo en muy parecidos son los capítulos de LEED, BREEAM y Verde, y son en primer lugar la parcela y el emplazamiento, que es dónde está ubicado ese edificio, y hay ciertos criterios directamente relacionados a eso. La energía y atmósfera, como segundo capítulo, que ahí sí hablamos de reducción de la demanda energética, del consumo energético y demás. Los recursos naturales, que están más ligados
a los materiales utilizados, al consumo de agua, a la biodiversidad, a la naturaleza, a la reciclabilidad del edificio, el contenido de materiales reciclados del propio edificio. Esos son los recursos naturales. Digamos, ¿cuántos recursos naturales yo utilizo para construir este edificio? Y después a la calidad del aire interior, bueno, sobre todo, no solamente por la ventilación, la entrada de luz natural, sino el contenido de partículas nocivas dentro del edificio, de COVs, de los barnices, las pinturas, las maderas, el aislamiento acústico, la privacidad de un espacio, etc. Después están los aspectos sociales y económicos, que es sobre todo basado en la universalidad de un proyecto. Digamos, cuán accesible es un proyecto, eso tiene un peso muy importante en esta parte. En si el edificio sirve como una herramienta para la educación social, en el coste mismo del edificio, del mantenimiento, de si hay, bueno, si hay una herramienta para el mantenimiento del edificio durante su etapa de ciclo de vida, etc. Y por último, en la calidad técnica del edificio. No es lo mismo generar bajo consumo con materiales de mala calidad que de buena calidad, ¿sabes? O sea, entonces la calidad técnica del edificio también se evalúa en ese aspecto. Y en eso se basa, en estos capítulos, que cada capítulo tendrá sus criterios y uno lo va llenando y hasta llegar al final del edificio. Te comentaba antes que una de estas herramientas de certificación que se basa en la evaluación de impactos también es el DGNB, que es del Green Building Council de Alemania. Una de las, por ahí, novedades donde yo estoy bastante empapado ahora últimamente es que DGNB Alemania está aterrizando de la mano del Green Building Council de España en España. Entonces se está haciendo todo un proceso no solamente de traducción de la herramienta DGNB en España, sino de adaptación, porque hay muchas cosas de la herramienta DGNB que están basadas no solamente en la normativa alemana, sino en la manera de construir alemana. Entonces ahí estamos adaptando con un grupo de evaluadores verdes esta nueva herramienta, poniendo 6 edificios piloto, uno de los cuales estamos haciendo en el despacho, y creo que va a ser una herramienta súper potente, porque es una herramienta muy completa, porque entre otras cosas yo creo que es la herramienta que más equilibrio tiene entre lo ambiental, lo económico y lo social. Siempre, como te decía antes, tendemos a poner el peso sobre todo en lo ambiental, que es importantísimo, pero lo económico y lo social también son importantes. Y aquí en DGNB pesan lo mismo. Pesan lo mismo a la hora de evaluarlo, pesa lo mismo esto, que esto, que esto. Y además tiene algo que para mí es súper importante, que es que te obligan a que el edificio sea muy equilibrado en todos los criterios. Porque no te van a dar un gold si tú en ponerle un aspecto o un capítulo del social no llegas a un silver. En cambio, las otras herramientas es métele a los criterios que más peso tienen, que en general son los de consumo y los de demanda, tienen mucho peso, métele a eso que ya vamos a sacar 3 hojas, 4 hojas, y lo demás, bueno, no importa. Bueno, aquí te dicen, no, métele a todo. Porque si no le metes a todo y no tienes un equilibrio, no se certifica el edificio. Dale. O sea que digamos que lo que entraría a aportar el DGNB sería esa compensación en la parte social y económica. Sí, sobre todo, bueno, primero que es una herramienta muy completa y un poco más restrictiva o estricta que Verde, porque los alemanes llevan mucho tiempo en esto, porque hacen las cosas muy bien, lo sabemos todos. No solo son buenos en el fútbol, sino que en todo. Y entonces también nos permiten aprender de ellos, de que llevan más tiempo que la mayoría de todos y que son muy ordenados y muy metódicos. Entonces,
la evaluación del análisis del ciclo de vida del edificio es muy completa, muy, muy completa. La evaluación del análisis del coste de vida del edificio, el Life Cycle Cost, es también súper completa. Y ahí entra lo que te hablaba antes, el mantenimiento, el consumo, todo lo que va a costar el edificio una vez construido. Eso también tiene un peso súper importante y súper metódico y hay que medirlo muy, muy, muy bien al edificio. Además de todos estos aspectos sociales, económicos, que no hay que perder de lado y no hay que perder de vista y son también súper importantes, muy Y importantes. súper interesante, con Sander Laudi en el capítulo 1 nos comentaba lo de el ratio euro metro cuadrado. Y claro, limitar el coste de un edificio es súper importante porque no tiene sentido que cueste el doble o tres veces más de lo que la media tendría que costar. También me parece curioso, escuché que uno de los criterios es la privacidad del espacio hacia el exterior. O sea, digamos que es súper adaptado a España, porque claro, en otros contextos no, quizá no tenga mucho sentido, pero esa particularización es importante y es vital para que cada país entienda, digamos, su cultura, su forma de trabajo y aplique los criterios que correspondan. Sí, sobre todo al hablar de, de un edificio residencial. Digamos, si tú estás en tu casa, eh, tendrás unas ventanas grandes en el salón para poder mirar afuera y demás, pero en tu dormitorio quieres privacidad. Si tienes un vecino encima, también es necesario tener la privacidad. Porque si no, nos vamos a quedar en los edificios de vidrio y decir, bueno, yo tengo un edificio de vidrio, pero al final le meto un sistema súper eficiente de calefacción y de refrigeración, y ese será un edificio sostenible. Pero porque le meto cuádruple vidrio y una carpintería de aluminio y no sé qué. Primero que eso te va a salir carísimo. Después eso va a tener un coste de mantenimiento también carísimo, porque vas a tener que limpiar el vidrio todos los días. Y además, ¿cuál es la privacidad? Yo voy a pasar por ahí y te voy a ver lo que estás haciendo permanentemente. O tendrás espacios donde podrás vivir edificio adentro como se debe. Ya sea en una oficina, en una residencia sobre todo, pero también en una oficina necesitas espacios de privacidad, de estar el trabajador, bueno, no sé. También es un criterio social importante. Y, Eh, y para esa valoración, y creo que también es importante evaluarlo. para esa Sí, valoración, por ejemplo, digamos que en los materiales listos está bien, la transmitancia que tiene una envolvente se puede medir y da un valor exacto, pero en el tema de la privacidad, esa medición, ¿cómo la calculan? Para que no sea, eh, digamos, un poco caprichosa. Sí. Eh, Tampoco es un peso, te voy a decir, sin ser sincero, que en verde no es un peso que pese, no es un criterio que pesa tanto, pero sí que se evalúa y es importante evaluarlo. ¿Y cómo se evalúa? Se evalúa tomando cada uno de esos espacios de uso privado y viendo dónde está ubicada la ventana y se hace como una especie de ratio de, sobre todo que hay del otro lado. Si tú tienes árboles enfrente y tienes una pantalla vegetal, pon la ventana más grande que quieras, y no pasa nada porque nadie te va a estar viendo. Pero entonces se evalúa el proyecto en sí de cómo es este espacio, la ventana es esta o es esta, yo voy a estar parado aquí, entonces se hace como una especie de ratio de superficie y sobre todo si hay una pantalla que te protege del otro lado y qué hay del otro lado. Como que se utiliza el plano y se hace un esquema y un cálculo del porcentaje de la superficie útil del espacio. ¿Cuánto porcentaje de esa superficie útil del espacio está protegida de las visuales del exterior y cuánto no? Es más que nada eso. Vale. Eh, Respecto a la calidad del aire interior, y bueno, en general también a todo el edificio, te diría que la certificación obviamente de los materiales es súper importante. Si se cuenta con toda la documentación necesaria para evaluar un edificio o de pronto ahí empieza
también a tener problema un poco el fabricante, no cuenta con toda la documentación y algunas empresas quedan por fuera. Sobre eso, ¿qué nos podrías comentar? Sí, para la calidad del aire interior, sobre todo se evalúan los materiales de terminación, las pinturas, las maderas, los barnices y los pegamentos. Y es necesario, a la hora de evaluar este criterio, poder contar con documentos que muestren que la pintura que estás poniendo, que los barnices que estás poniendo tengan bajas o nulas emisiones de CO2. Y lo mismo con las maderas, que sean maderas procedentes de fuentes sostenibles. Entonces, eso sí que evidentemente el material que vas a colocar tiene que contar con esa documentación y no todos los fabricantes tienen con esa documentación. Es una competencia dentro del mercado y hoy cada vez más fabricantes están buscando tener esos documentos porque cada vez más gente los está pidiendo. Pero evidentemente algunos materiales cuentan con la documentación necesaria para la certificación y otros no. En DGNB, por ejemplo, además de la aportación de los documentos, tienen una medición que es obligatoria, una medición obligatoria antes de los, creo que son 20 días de terminado el edificio, sin el mobiliario, tienen que medir la calidad del aire interior. Y eso tiene que dar igual o mejor que los valores que tú pusiste que iba a medir basándote en la documentación. Y si no da, no te certifican el edificio. Ahí te estoy hablando de cuán estricto es. Pero no es Claro. solamente documentación, sino que también es medición. Bueno, no me muestres solamente los papelitos y qué pintura pusiste y cómo la pusiste y demás. Evalúamelo, medímelo y demostrame que esa calidad de aire es buena. Entonces, ya se lo piensan un poco más los fabricantes y ya no te van a dar un papel o un certificado del aire, sino que los hacen realmente bien hechos. Vale, y en esa documentación que el fabricante o bueno, el proyectista debe aportar para validar que su producto realmente tenga unas características amigables con el medio ambiente, ¿qué sello o cuál realmente? Porque podrían dar, digamos, una autodeclaración, ¿no? Pero no será suficiente. ¿Cuál sería como la condición para que esa documentación de soporte sea válida? Mira, en cuanto a las maderas, si tienen un certificado de FSC, lo que se llama, que es la protección y esas maderas están dentro de un certificado de cadena de custodia de la madera, eso siempre es válido y siempre va a ser aceptado, sobre todo eso es casi un requisito. En cuanto a las pinturas, las emisiones de CO2 de las pinturas y de los barnices y demás no pueden darlas los fabricantes como una autodeclaración, sino que tienen que hacer a nivel fábrica ciertos mediciones ellos, y ese número que ellos te dan es así como la etiqueta de un alimento, ¿sabes? O sea, un alimento que dice cuánta grasa tiene, cuántos carbohidratos y cuántos no sé qué. Eso el fabricante no puede poner el valor que quiere. Hay un ente que lo regula. Lo mismo pasa con las pinturas. Atrás de la lata de pintura ya dice el contenido de CO2 y las emisiones de CO2. Y eso tiene que ser menor a casi cero. Casi cero. Con el pegamento y con los barnices pasa lo mismo. Sí que después hay en otros tipos de criterios, más en el contenido de material reciclado, por ejemplo, del edificio, ahí es muy importante contar con materiales que no solamente te digan que este material contiene X o tanto material reciclado, que eso sí lo pueden tener ellos en autodeclaración y como la misma empresa te puede decir, sino que si lo pueden apoyar en una DAP, que es una declaración ambiental de producto, una EPD, Environmental Product Declaration, que es lo mismo,
Eso quiere decir que hubo un ente tercero que evaluó ese material y que te van a dar el análisis de ciclo de vida total de ese material, el contenido más de material reciclado, la energía que consume, la energía que se gastó en fabricar ese material y demás. Entonces, ya los materiales están tendiendo a tener DAPs y no solamente, y hay muchos criterios que te exigen la DAP para poder medir esas cosas. En el análisis de ciclo de vida del material, cuando tú vas a hacer el criterio de análisis de ciclo de vida, los datos que tomas, en general los tomas de DAPs. Si los tienes de DAP, será mucho más real. Si tú tienes un edificio con todos materiales con DAP, te será específico, sobre todo, el análisis de ciclo de vida de ese edificio total. Y si no, tendrás que ir a DAPs genéricas de, bueno, lo genérico del hormigón o lo genérico del aluminio, no importa la marca que yo use o el fabricante que yo use, y serán menos reales. ¿Sí? Pero esos datos salen de esos certificados. Vale, muy bien. Para aquellos interesados en conocer más sobre la certificación verde o interesados en certificar su proyecto, ¿a dónde se pueden dirigir? Digamos, ¿qué guía le Para la puedes dar? certificación verde pueden entrar a la web del Green Building Council de España, que es gbce.com, me parece. Me agarraste ahí. Ahí dejamos Pero sí. Sí. el link. El Y Green Building para, Council, después te paso el link y lo dejan ahí. Y para cualquier certificación yo recomiendo siempre que intenten certificar con la certificación local. LEED y BREEAM son muy buenas certificaciones, son las más conocidas, son las mundialmente más conocidas, las que más edificios tienen certificados, pero son globales. Si tú quieres certificar un edificio en Colombia, intenten utilizar la certificación ambiental basada en Colombia. Si tú Casa quieres certificar Colombia, claro, Casa Colombia, ¿no? Si tú quieres principalmente, sí. certificar en España, intenten utilizar verde, porque será la que mejor te lo evalúe en ese sentido y porque son las que más están al conocimiento de ese contexto. Yo creo que ese sería como el mensaje. Y Perfecto. incluso si no viven o no están proyectando en España, por ejemplo, para hacer la verde, también pueden utilizar la verde para basarse o para ayudarse a la hora de proyectar y demás. Los manuales de verde son gratuitos y los pueden descargar de la página web del Green Building Council. Perfecto. Entonces, también te sirven como ayuda al proyecto. Vayas a certificar o no vayas a certificar. Evidentemente, tomando conciencia de que esa herramienta está basada en España. Pero si tú la quieres utilizar en Colombia, te servirá seguro. Si tú la quieres utilizar en Argentina, te servirá seguro. Como herramienta de ayuda al proyecto, sirve muchísimo. Y para, bueno, certificar el proyecto, obviamente tienen que acudir a un certificador verde acreditado. ¿Dónde pueden encontrar tus datos? ¿Dónde te pueden localizar para iniciar un proyecto verde? En la web también del Women in Council hay una parte donde dice evaluadores y ahí hay un listado de todos los evaluadores. Ahí está mi nombre y si no, te daré también mi email, tomasguyot@gmail.com y bueno, si me quieren contactar, estaré encantado de solucionar cualquier duda. Perfecto. Tomás, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por aportarnos el conocimiento y espero que todo vaya muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. De vuelta un gusto volver a verte y escuchar y ver que todo está bien. Así que un placer. Muchísimas gracias por invitarme. Adiós. Hasta luego.